Cuando se anunció que Nolan iba a realizar una película bélica basada en la batalla de Dunkerque, a muchos nos entusiasmó la idea de ver a Nolan haciendo una película sobre un hecho real. ¡Craso error! Efectivamente, la película está muy bien visualmente. La fotografía es muy bonita, sí. Pero la película no es emocionante. El montaje se divide en 3 historias con distintos personajes y marcos temporales. Pero el llamado estilo Nolan, no funciona. Para empezar, porque no aporta nada a la historia estos distintos marcos temporales. Y disipa cualquier drama que podría conseguir. La historia de los chavales soldados es lo único salvable, pero la historia del barco y los aviones es muy difícil de seguir debido al tremendo aburrimiento que producen. No entiendo tampoco por qué tiene que tener a Tom Hardy con una puta máscara toda la película. Es ridículo tener un gran actor como él realizando ese papel. Una cosa es Bane, que al menos podíamos ver su poderío físico, pero aquí está metido en una cabina de avión. Y además me cabrea bastante que Nolan abrace siempre el PEGI 13 o el para todos los públicos. Tío, es una puta guerra. Tiene que haber sangre, gente hirviendo en el agua. Este rollo minimalista y Malik no le sienta nada bien a esta película altamente sobrevalorada por sus mamadores. Y aún así está bien que exista esta película, porque es el ejemplo de que todo el mundo falla, hasta Nolan. Hoy, en el último vídeo de esta serie de análisis de la filmografía de Nolan, me voy a esforzar en analizar Tenet. Posiblemente la película menos querida de su filmografía, ya sea porque se estrenó en plena pandemia de 2020, como por su rareza. Siéntanse y disfruten de la que es la verdadera película de James Bond de Christopher Nolan. La esencia del tiempo es algo que el ser humano ha debatido desde que es consciente del mismo. Einstein nos explicó que el tiempo es una dimensión más. Si es una dimensión más, ¿por qué no se puede recorrer en un sentido y en otro, como en las dimensiones espaciales? ¿Y por qué parece tener un ritmo concreto? ¿Es real o es toda una ilusión de nuestro cerebro? No parece haber ninguna ley física que imponga un sentido correcto hacia cómo debería transcurrir el tiempo. Y sin embargo, todos sabemos de forma nítida hacia dónde se dirige el tiempo. El tiempo avanza siempre hacia el futuro, no hacia el pasado. Y lo hace a un ritmo constante. Solo es nuestra percepción del tiempo lo que puede ver el tiempo de forma distinta. Estos aspectos que nos hacen ver el tiempo de forma distinta pueden ser físicos, lógicos, cerebrales o psicológicos. La versión más informal de la segunda ley de la termodinámica dice que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. Si un vaso cae al suelo, se rompe en 1000 pedazos, pero si 1000 pedazos de cristales caen al suelo, es absurdamente improbable que de pura potra terminen formando un vaso, simplemente porque el estado del vaso roto es mucho más probable, tiene más entropía, porque hay muchísimas maneras de estar roto, y solo una de estar de una pieza. El director toma esa idea para poder mostrarnos de forma plástica la asimetría del tiempo. Nolan nos muestra montones de situaciones en las que los objetos se comportan de manera sorprendente. Coches accidentados que se recomponen, balas que vuelven a la pistola, convertir el fuego en hielo y, por supuesto, pone al límite las reglas de los viajes temporales, como cuando el protagonista pelea contra sí mismo. Y aunque esto ya lo hemos visto habitualmente en este tipo de cintas, la novedad es que aquí cada uno de ellos habita en un sentido opuesto del tiempo. Además de ser un efecto muy espectacular, es toda una metáfora sobre el dilema de una persona, entre avanzar y retroceder, entre lo progresista y lo reaccionario, entre el crecimiento y la nostalgia. Es una manera de observar con nuestros ojos cuestiones muy complejas de la esencia del tiempo. Aquí, la causa y el efecto están invertidos, pero siguen existiendo en este universo. Por ejemplo, el efecto del objeto apoyado en la mesa existe, pero aún no ha acontecido la causa, alguien lo ha soltado. Todo el apartado teórico de Tenet se basa en la posibilidad de invertir el flujo de la entropía,
¿Y qué pasaría si se consigue? Esta manipulación de la entropía lleva a los personajes a inventar una forma de viajar al pasado, invierten su propio transcurrir temporal, se aíslan durante el periodo de tiempo que quieren retroceder, pero este progresará a la velocidad habitual, solo que en dirección contraria, y cuando ha llegado al punto deseado, vuelven a la corriente temporal convencional. Eso quiere decir que envejecen igual, y también quiere decir que si tienes que ir 7 días al pasado, tendrás que esperar 7 días, y ir al punto exacto donde quieras ir. Al llevar a cabo una acción de este tipo, la persona se desdobla, como en un espejo, ya que la máquina que invierte el tiempo es una especie de puerta giratoria. Uno entra en una dirección a la vez que se ve salir a sí mismo, avanzando en la dirección temporal contraria. Eso hace que si viajas al pasado con el método anteriormente expuesto, cuando vuelves a incorporarte a la corriente temporal no invertida, hay dos como tú, el que ha seguido avanzando a partir del punto inicial y el que ha empezado a moverse en ella misma después de un periodo de tiempo retrocediendo. Las consecuencias de los viajes en el tiempo de Tenet se basan en la paradoja de la predestinación. Básicamente, si viajas al pasado y cambias algo, esos cambios ya deberían haber sido visibles en ese momento al que viajas. Si no lo fueron, es que no conseguiste cambiar nada. Básicamente, el protagonista está atrapado en un bucle de eventos que lo predestina a viajar en el tiempo continuamente. Esto se ve claro con la conversación final entre Neil y el protagonista. No me has dicho quién te contrató, Neil. ¿Aún no lo has adivinado? Tú. Pero no cuando creías. Tienes un futuro en el pasado. Hace unos años para mí, dentro de unos años para ti. ¿Hace años que me conoces? Para mí, creo que es el final de una maravillosa amistad. Pero para mí solo es el principio. Hacemos cosas muy bestias. Te va a encantar. Ya lo verás. Toda esta operación es una pinza temporal. ¿Sobre quién? Sobre ti. Solo estás a medio camino. Nos vemos al principio, amigo. Los seres vivos nos empeñamos en ordenar las cosas, en absorber energía para invertirla en hacer decrecer la entropía de forma local y crear orden a costa de esta energía. Esto es lo que hacen los agentes de Tenet, luchar contra la entropía, que simbólicamente es luchar contra aquello que percibimos como el avance del tiempo, luchar contra la decrepitud, luchar contra el polvo que nos convertiremos. Esto es aparentemente una guerra perdida, y es la misma lucha que vemos en casi todas sus películas. El título de Tenet es un palíndromo, una palabra que se puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y su significado será el mismo, pero además la palabra Tenet se encuentra en el centro del enigmático cuadrado Sator, un descubrimiento arqueológico que data del año 1925 y que se ha encontrado en varios lugares de Europa. Al cuadrado de Sator se le considera mágico por el hecho que entre sí crea un multipalíndromo con las palabras Rotas, Ópera, Tenet, Arepo y Sator. La película toma un cruce de ideas y crea una estructura sólida en base a estas palabras. Andrei Sator es el personaje encarnado por Kenneth Branagh. Rotas es la empresa de seguridad del puerto franco de Oslo, y Rotas también viene por la rotación de los torniquetes que invierten o desvierten personas y objetos. Ópera, como la primera y espectacular escena que se desarrolla en una ópera. Arepo corresponde al hombre que falsifica el cuadro de Goya utilizado por el protagonista para acercarse a la esposa del villano. En cuanto a Tenet, se trata de esa misteriosa organización que intenta salvar el mundo. Las interpretaciones que tiene el misterioso cuadrado de Sator son especulaciones con las diferentes frases que se pueden formar en latín con las palabras. Por ejemplo, Sator, Arepo, Tenet, óperas rotas, significa el sembrador Arepo guía con destreza las ruedas. Sat, orare, poten et opera rotas significa suficiente poder para orar y para trabajar a diario. Además, si tomas las palabras y las pones en forma de cruz, puede leerse de forma muy clara Paternoster,
que los investigadores asociaron de inmediato con Alfa y Omega. En el libro del Apocalipsis se encuentra esta combinación para referirse a Jesucristo y por ende a Dios. Nolan nos vuelve a dar a entender que el ser humano, a través de la ciencia y la tecnología, puede equipararse a un dios, por controlar elementos que siempre se nos han salido de nuestro control, como el tiempo. Nolan fue criado bajo el catolicismo, y es normal que en gran parte de su filmografía haya un gran componente simbólicamente católico. Tenet es una de las que más simbolismos cristianos tiene. Para empezar, el protagonista nos representa a nosotros, a la humanidad. Su sacrificio en la primera misión le hace despertar en una especie de cielo en forma de océano. En este particular reino de los cielos se encuentra con San Pedro, el que protege la puerta de los cielos, y le da a nuestro protagonista una misión importante: salvar el mundo. ¿Pero de quién? Lo evidente sería decir que Sator representa a Lucifer, y por su forma de expresarse y de describir sus orígenes casi infernales, pues sería lo fácil. Pero ese yermo ruso representa al universo, y esa cápsula del tiempo representa a Dios eligiendo ser quien es. Por lo tanto, Sator es como si fuera nuestro creador, un dios nada benevolente, que está harto de la destrucción del ser humano. Esto se puede interpretar gracias a que conocemos que los seres humanos del futuro quieren matar a los del pasado porque creen que su mundo está en la mierda por los errores de los humanos del pasado. Kat irremediablemente está cercana a la figura de la Virgen María, pero yo la asociaría a la de un arcángel, y el arcángel que más se le parece sería el de Gabriel, que es la voz que lleva la palabra divina al hombre, el revelador de secretos. Lo mismo que hace Kat para el protagonista, revelar secretos de su marido. Se ha teorizado que el hijo de Sator y Kat, Max, podría ser Neil, el personaje de Robert Pattinson, y por tanto su analogía directa podría ser la de Jesucristo, pero es posible que tenga un lado más oscuro esta historia, porque es bastante posible que sea lo contrario, que sea Lucifer. Un Lucifer que está intentando ayudar aparentemente a la humanidad para dejarla atrapada en un bucle sin fin, y no dar la satisfacción a Dios de renovar otra vez el planeta Tierra. Una venganza directa a su padre, de ahí que Neil aparezca y desaparezca constantemente, añadiendo el hecho de que no tenga miedo a morir. Él se muestra generalmente contento, porque manipula a la humanidad para que se siga destruyendo, para que siga creyendo que va por el buen camino, hasta llegar a ese futuro de destrucción. Nolan no ha querido ocultarlo ni por un instante. La película que llegó en 2020 a los cines con la nada desdeñable tarea de salvarlos era su gran oportunidad de hacer un Bond a su manera. Y es que poco después del estreno de Dunkerque, el director confirmaba que ya no estaba interesado en dirigir una película de la saga 007. Pero esto es porque las negociaciones con Barbara Broccoli y Michael Wilson no fructificaron, ya que ambas partes hablaban asiduamente, porque los famosos hermanos productores querían que después de Spectre, Nolan realizara el final de la etapa Craig, algo que al director no le gustaba, ya que él prefiere empezar las cosas antes que finalizarlas. Y teniendo en cuenta lo rencoroso que es Nolan, es posible que esta extravagancia como es Tenet surgiera de ese rencor. Y es que, ¿para qué formar parte de una franquicia tan rígida si puedes hacer tu propio Bond? La estructura de Tenet es tal cual la de un film prototípico de la franquicia. Por ejemplo, su inicio, con la correspondiente set piece introductoria, es espectacular, y quitando las exigencias de ciencia ficción propuestas en Tenet, podría pasar perfectamente por una de las famosas escenas introductorias de la saga del agente británico. John David Washington es el 007 de Tenet. Sus movimientos, sus indumentarias, el cuidado de sus réplicas e incluso su forma de luchar agresiva nos recuerda al James Bond de Daniel Craig.
también tenemos muchos escenarios por diversos lugares del mundo, tanto lugares comunes como el yate del villano, como lugares exóticos. Tenet también tiene sus particulares Q y M, que le ayudarán al protagonista a entender a lo que se enfrenta. Tenet también tiene lo peor que tiene la famosa franquicia, los personajes femeninos, porque todo lo relacionado con Kat remite a un tipo de chica Bond muy específico, aquel que cambia sus lealtades tras estar asociada con el villano. Kat es una mujer únicamente definida por sus relaciones masculinas, el hijo que tiene, el maltrato de su marido, su dependencia de que le salve el protagonista, y demostrando que Nolan tiene un grave problema con los personajes femeninos. Además hay un fallo de química bastante grave entre Washington y Elizabeth Debicki. Tenet está enamorada del cine de James Bond, de su elegancia y sus diálogos, de las mujeres desvalidas y de los villanos con acentos ridículos, pero sobre todo está enamorada de su sentido del espectáculo. Y todo esto me hace preguntarme, ¿veremos algún día una peli de James Bond de Nolan? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Con el inicio de la película en la ópera, es como si Nolan supiera lo importante que iba a ser su película en el contexto de la pandemia y los cines cerrados, porque este plano refleja lo que más le importa a Nolan, un gran auditorio lleno de público esperando a disfrutar de una obra en las mejores condiciones y dispuesto a ver un gran espectáculo. Tenet lo intentó ser un éxito en plena pandemia y se convirtió en uno de los fracasos de su filmografía. Intentó ser el salvador del cine y acabó siendo su salida de Warner no solo por la cabezonería de estrenar Tenet en pleno 2020, sino porque tampoco le gustaba la idea de que Warner iba a estrenar todas sus películas de 2021 tanto en salas como en HBO Max, de forma simultánea, algo que hizo que las relaciones entre ambos se destruyeran. También intentó que los espectadores siguieran esa frase ya mítica de su primer tráiler. No trates de entenderlo. Siéntelo. Su objetivo era que disfrutáramos del cine otra vez, sin rebanarnos los sesos aunque no entendiéramos nada de la propuesta, que nos dejáramos llevar por el espectáculo, pero es que tampoco lo consiguió, al menos no en gran parte del público. Tenet fue un antes y un después en su carrera, y el año pasado ya vimos su nuevo inicio en Universal con Oppenheimer, película que tiene para mí los mismos errores que Dunkerque, pero parece que al público le ha encantado y ha conseguido el éxito en premios cinematográficos, así que me alegro por él, porque se lo merece. Aunque a veces se repita más que el pan con algunos temas, no se puede negar que Nolan es un apasionado del cine que se empeña en retar siempre al espectador a hacerle cuestionarse las interpretaciones de su obra y de la realidad. Siempre juega con el elemento sorpresa para no dejar indiferente al público, y casi siempre logra que el espectador siga cuestionándose acerca de las ideas planteadas por el director. Y eso es algo de alabar, porque hace de su cine inmortal. Y bueno, hasta aquí todo. Espero que os haya gustado esta serie de vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. Spend some time away, getting ready for the day you're born again.